Buenas noches, profesora. Eh, Esta es una enseñanza o un aprendizaje del cual les voy a hablar el día de hoy. Se trata de la película El Club de los Emperadores. En esta película hay algunas enseñanzas que nos van a servir de uso diario, bueno, nos van a servir de uso profesional inclusive, ya que se trata en sinopsis, una película que transcurre en 1976 en el prestigioso Colegio Masculino San Benedict, en donde el profesor de historia William Humbert se verán alternadas con la llegada de un nuevo alumno, el carismático y rebelde Sedgwick Bell, hijo de un senador de Virginia. Eh, este alumno se comportaba de cierta forma, digamos, rebelde, burlesco en las clases, pero el profesor le daría una lección de lo que es la moral y lo que es la ética, de cuán importante es para los estudiantes, ya que es algo que le va a salir para toda la vida. 20 años después se verán las caras. El profesor Humbert, empezando la disciplina, los hábitos de horario, los estudios, fue moldeando a los estudiantes y le enseñaba cómo debía comportarse un estudiante dentro del colegio y fuera del colegio, ya que el profesor, sus enseñanzas eran de cuanto a los valores humanos y se lo enseñaba sobre todo al estudiante que era rebelde, en este caso al joven del que mencioné antes, nada más que este joven eh, no se comportaba adecuadamente, se le hacía difícil seguir la disciplina y debía el profesor trabajar mucho más con este estudiante, pero había de un porqué este comportamiento, ¿no? Esto se lo voy a explicar más adelante. Como siguiente punto, el estudiante poco a poco fue tomando disciplina, fue adaptando el aprendizaje, fue mejorando su conducta, ya que el profesor insistía, hasta el punto de que el estudiante mostró interés en los estudios y mostró interés en su biblioteca buscando libros para aprender mucho más en cuanto a temas sobre historia, que era la materia del profesor. Eh, Reforzando la ayuda del profesor y la conducta hacia el estudiante en este caso, fue bastante positivo porque logró, como había dicho anteriormente, que el profesor ayudara al estudiante no solamente académicamente, sino moral y en cuanto a sus valores, ya que eso también es parte de la estructura de un ser humano en el colegio. Como siguiente punto importante, pasó un acontecimiento muy importante que hablaba sobre de un premio que había dentro del estudiantado de la universidad, de la escuela, y se llamaba el premio de Julio César, que el profesor Humbert se dedicaba a dirigir a los estudiantes en cuanto a lo que es aprendizaje de historia y todos los demás detalles que tienen que ver con su materia, ¿no? Él se dedicaba a dirigirlo y a premiarlo al mejor estudiante que se desempeñara en su materia. Pero pasó un suceso importante de lo que hablé anteriormente de que iba a pasar algo, era que el estudiante hizo trampa para ganar este concurso, ya que tenía sus apuntes guardados en la mano, pero el profesor se dio cuenta de que estaba haciendo trampa y le cambió la pregunta, porque sabía que no se le iba a contestar. Y al cambiarle la pregunta, definitivamente el estudiante no contestó, mostrando su falta de valores y mostrando que no fue justo y no fue, a ver, legal con lo que intentó, con lo que le inculcó el profesor desde pequeño. Entonces, eh, gracias a esto, el profesor se lo comenzó a decir, le comenzó a enseñar de que no era correcto lo que estaba haciendo, se lo recordó. Y entonces al estudiante no le gustó, y ahí donde el profesor
le decía que esto iba a tener una repercusión muy grande y iba a ser en su hijo, en su descendencia. Como punto final y como punto de aprendizaje dentro de lo que es ya la conclusión y la enseñanza final, está que el rol de los padres y de los docentes es muy importante dentro de la educación, que es la formación de los individuos, más que probado, y deben trabajar en conjunto, ya que el docente se siente responsable de transmitir a sus estudiantes valores y principios y su firme concepto de vida. La toma de decisiones y el impacto que pueda tener en otras personas también es muy importante en este punto. Nuestras decisiones, por pequeñas que sean, que tienen repercusión en otros, así no lo tenemos en el instante. Son las enseñanzas que podemos ver en este caso. Y por último, son las técnicas que utilizaba el profesor para enseñarle al estudiante. En fin, y en resumen, es que los valores de cada ser humano, de cada individuo, es lo que enseña la película, es un trabajo en conjunto entre el profesor, maestro y padre de familia, para poder formar personas de bien y personas con educación, pero sobre todo, y lo más importante, son los valores, ya que eso no tiene valor económico, y es lo más importante de un ser humano. Ese es el aprendizaje de esta película. Que tenga buenas noches, profesora. Eso fue lo que yo entendí, yo aprendí, y muchas gracias.